Bienvenidos y bienvenidas de nuevo todos. Tras un riguroso pero emocionante primer día, hoy retomamos de nuevo retazos de la historia de la creación del pueblo y de quienes han sido sus protagonistas. Quienes estuvisteis ayer, y yo estudeo, si os fijasteis, se dieron muchos datos, se dio muchísima información, pero también se habló desde la calidez y de la cercanía de lo más humano, porque era ese justamente el objetivo que teníamos. En esta mañana de sábado nos vamos a centrar, por un lado, en el papel que tuvieron las mujeres en el proceso colonizador franquista. La mitad absolutamente imprescindible, pero invisible. Pero también nos vamos a acercar a Eladio Gil, hijo predilecto del torno y autor de una obra que también se ha convertido en un emblema para este pueblo y que es la India Catalina que preside la Plaza Artesanía y que está presente en todas las imágenes constantemente. Podríamos decir que es un poco la imagen del torno, la India Catalina. Bueno, pues ese es el programa que tenemos para esta mañana, hasta las 2 de la tarde, y ya tenemos sentada en la mesa a nuestra primera ponente, Laura. Vamos a darle un aplauso a Laura, que está nerviosa. Para mí es un placer presentar a Laura, no es la primera vez que la escucho y estoy segura que vamos a aprender muchísimo de ella, además es tornera, así que yo creo que se tiene doble valor. Bueno, Laura es graduada en Historia del Arte en 2016 por la Universidad de Granada, donde continuó su formación con un doble máster en Educación Secundaria y Bachillerato y máster universitario en Historia. Desde octubre de 2020 es beneficiaria de un contrato predoctoral de formación del profesorado universitario concedido por el Ministerio de Universidades que desarrolla en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. Realiza su tesis con un proyecto titulado Arquitectura, Género y Vida Cotidiana en los pueblos de colonización franquista de Andalucía. Así que si hay una voz autorizada para hablar de este tema, es justamente ella. Imparte docencia en diferentes cursos de grado. Sus líneas de investigación abarcan la creación del espacio rural del franquismo, la vida cotidiana en los pueblos de colonización y las actitudes sociales desde una perspectiva de género tan necesaria y tan en peligro, debo decir. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de París y en la Universidad de Nova de Lisboa. Muchísimas gracias. Sí. Bien. Bueno, buenos días. Estoy contenta de ver la sala tan llena. Antes de nada, quiero dar las gracias a Sonia por esa presentación, pero también por esa labor que está haciendo con este pueblo, porque creo que a veces es necesario que venga alguien de fuera para hacer ver. Sí, sí. Vale, a ver si no hay más. Decía que muchas gracias a Sonia por esa labor, ¿no? De hacer ver, ¿no? Venir desde fuera y hacer ver a los que estamos dentro de la vida cotidiana en este pueblo y que muchas veces concebimos como lo normal, lo tradicional, lo que siempre ha sido así, pero no nos planteamos de dónde viene todo eso, ¿no? Y fue precisamente gracias al libro de Sonia, que escribió hace unos años, donde recogía toda una serie de testimonios y planteaba lo específico y lo especial de la colonización, ¿no? A diferencia de otros pueblos que tienen una historia larga, es muy especial lo que sucede en este pueblo y lo que sucede en el entorno por ser el primero. Y fue precisamente, ya digo, ese libro que me abrió un poco los ojos y debo decir que gracias a esa toma de conciencia, bueno, pues estoy ahora haciendo esa tesis doctoral, ¿no? Y elegí ese tema que yo nunca me había planteado hacer. Yo estaba con otros temas en la cabeza y bueno, pues muchas gracias. Y muchas gracias también a nuestro alcalde por toda esa labor también que hace continuamente, que me encanta que cada día sube fotos en Facebook del pueblo. Yo siempre las descargo porque me encanta tener ese archivo de fotos antiguas y creo que es muy importante. Bueno, pues esa labor cultural que viene haciendo desde que empezó siendo alcalde y diciendo, bueno, pues no se trata solo de mejorar el pueblo
mejorando una carretera que está, una acera que está estropeada, otra cosa, sino además toda esa labor cultural, toda esa labor de recuperación de la memoria, que creo que es muy importante, incluso a veces más que, pues, no sé, una adoquín que se ha caído y hay que corregir, ¿no? Bueno, pues la labor de recuperar la memoria creo que es tan importante como esa, porque un pueblo pues, sin memoria es un pueblo muy pobre, ¿no? Entonces, le animo y le agradezco a seguir con esa labor. Muchas gracias por la organización de la jornada. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que habéis venido, porque con este calor y este tiempo que hace, bueno, pues ya tiene mucho mérito que estar aquí. Voy a empezar con la presentación. A ver. Bueno, yo he preparado una presentación. A ver, un segundo. Aquí, bueno, una presentación que vaya a tratar el tema de la mujer en la colonización, ¿no? Un tema, bueno, pues desde que todos sabemos que esa mitad de la población está presente desde como en cualquier sociedad, ¿no? Pero como en cualquier sociedad y sociedad en general del siglo XX, pues tenemos, como decía Sonia, esa invisibilidad, ¿no? De esas mujeres que han trabajado tanto por el pueblo, que llegaron desde muy diversos sitios y cómo se integraron. Bueno, mi tarea hoy va a ser un poco integrar ese relato local del pueblo dentro de una historia un poco más global, una historia que se inserte dentro de la historia reciente de la historia del siglo XX, ¿no? No podemos hacer historia local sin tener en cuenta una historia más amplia, ¿no? Y al mismo tiempo no se puede hacer una historia más amplia sin tener en cuenta la historia local, con lo cual es algo que se retroalimenta. Y bueno, pues el pueblo de Torno, ya digo, es un pueblo que yo no sabía que era tan importante dentro de la colonización y de la documentación que hay sobre colonización, porque cuando yo empecé a hacer la tesis, mi tesis no va solo sobre Torno, va sobre toda Andalucía, incluso estoy trabajando con archivos de toda España. Y creo que uno de los pueblos que más aparece... Sí, parece. Gracias. Bueno, pues decía que uno de los pueblos que más aparece en la documentación que consulto es el Torno, y me sorprende mucho porque yo, bueno, pues, hay veces que tenemos la idea pues, de que el Torno es un pueblo pequeño, poco conocido, pero en los archivos, ahora he estado en Madrid consultando archivos y siempre me aparece algo del Torno, siempre, porque fue ese primer pueblo que aparece, bueno, pues, como modelo a seguir, como hay cosas incluso que bueno, pues se corrigen en los pueblos sucesivos, ¿no? Lo que se refiere a la arquitectura, a la distribución de las calles, pero siempre el Torno aparece como modelo. Y bueno, pues quería empezar un poco situándolo, ¿no? Ya vimos ayer en la presentación que hizo Pedro Orellana, ¿no? De dónde viene el Torno. El Torno no surge, bueno, se crea con ese proyecto de colonización franquista, pero viene de, bueno, pues de esa finca anterior que había sido expropiada durante la Segunda República, ¿no? Esa reforma agraria, que es uno de los grandes proyectos que trae la Segunda República, ¿sabes? Cuando se proclama el 14 de abril de 1931, bueno, pues surge la idea, el nuevo gobierno republicano llega con la intención de cambiar España, de modernizar España, de solucionar problemas que vienen de muy atrás. Y entre ellos, uno fundamental es el problema agrario, el problema de la distribución de la tierra, el problema de esas sociedades agrarias que, bueno, pues, se caracterizan por la desigualdad, por esos grandes latifundios donde trabaja tanta mano de obra que vive en condiciones muy precarias. Y bueno, pues uno de los objetivos de esta reforma agraria va a ser, bueno, pues redistribuir la cuestión de la propiedad de la tierra. Era esencial. Todo el siglo XIX se plantea esta cuestión, se plantea que hay que reformar el campo, y durante la República se hace desde una perspectiva
que intenta, bueno, pues por primera vez en España intenta beneficiar a los campesinos, a los jornaleros sin tierra, por encima de los grandes propietarios, ¿no? Que eran aquellos que siempre, bueno, pues, estaban en el poder, ¿no? En la hegemonía del poder. Esa reforma agraria, bueno, pues va a generar un descontento evidente entre los sectores propietarios de la tierra, los sectores conservadores, y bueno, eso va a generar un descontento muy importante, ¿no? Pero no es solo esa reforma que genera ese descontento, también hay más, la cuestión religiosa, la cuestión autonómica, pero sobre todo también la cuestión de la mujer. La cuestión de la mujer, ahí vemos fotos de ese 14 de abril, la proclamación de la República se presenta como un día que parece, bueno, pues que venía a cambiar España de arriba abajo, ¿no? Y que empieza a plantear la cuestión del voto femenino, de que las mujeres por primera vez pudieran votar, por primera vez se convirtieran en sujetos políticos y, bueno, pues llevar a cabo toda una serie de cambios que, bueno, pues no solo se daban en España, sino todo el mundo occidental. Estaban surgiendo corrientes que empiezan a plantear pues, la necesidad de que las mujeres empiecen a participar en la vida política, empiecen a tener representación en el espacio público, ¿no? Bueno, pues todo eso se enmarca, ya digo, dentro de esas reformas republicanas que van a generar un gran descontento y que están detrás, como sabemos, del estallido, ¿no? De ese golpe de Estado y esa guerra civil que va a venir a acabar con todo esto, ¿no? Y desde aquí yo creo que es importante entender que la colonización franquista surge después de esto, ¿no? No podemos evitar plantear de dónde viene, ¿no? La colonización. Termina la guerra, ¿no? Una guerra que, ya digo, acaba con todas las reformas llevadas a cabo. La reforma agraria, por ejemplo, pues se devuelve esos territorios que habían sido expropiados a sus antiguos propietarios y se crea el Instituto Nacional de Colonización. En 1939, este instituto, que bueno, no me voy a detener a analizar toda esa ley que ya vimos ayer, pero sí quería destacar esa última ley de 1949, cómo categoriza las tierras regables, esas tierras que eran aquellas, bueno, pues que en las que se planteaba llevar a cabo un proyecto de poner en marcha el programa hidráulico, poner en marcha ese programa que también venía de muy atrás y llevar el agua a territorios que eran de secano y poner la tierra a producir. Bueno, pues todo eso se hace en esas tierras que se devuelven a los grandes propietarios en la mayoría de los casos y que luego se le compran, ¿no? Como vimos ayer. Y las tierras que se le compran a los grandes propietarios van a ser las tierras en exceso. O sea, hay una categorización de esas tierras y aquellas que los grandes propietarios deciden que quieren vender, luego se venden. Es un proceso largo, pero quería también destacar esta defensa de la propiedad privada del Estado anterior a la reforma agraria cuando se lleva a cabo la colonización. Y a partir de ahí quería centrarme ya en cuál es ese corpus ideológico, esa ideología que está detrás de la colonización agraria cuando surge, ¿no? De qué manera se plantea esa sociedad nueva que hay que crear, esa sociedad por la que se ha luchado en la guerra civil y que, bueno, pues se sustentan unos valores basados en la tradición, ¿no? La tradición católica, en la idea de la nación, un nacionalismo que plantea pues, una forma muy concreta de ser español, de ser española, y plantea, bueno, pues, como base social como base fundamental de la sociedad y de la sociedad agraria, fundamentalmente la familia. La familia, como dice el propio Franco, como la piedra básica de la nación. Solo organizadas en familias se puede entender la sociedad rural. Ya vemos que la colonización está organizada para familias, no para personas que vivieran en otro tipo de situaciones, sino esa familia, bueno, pues como veis ahí representada por ese hombre que señala, ¿no? Que sostiene a la mujer y le señala el camino, y ella, bueno, porque se dedica pues, a las tareas que le corresponden, ¿no? por su género, un poco eso.
Y ese discurso nacional agrarista, que también es importante en los primeros años de la dictadura, que plantea el campo como una forma superior de existencia. Hay toda una serie de discursos que alaban todo el rato a los campesinos, porque se entiende que las sociedades urbanas son aquellas donde se han producido todos los procesos subversivos, donde ha surgido el socialismo, donde ha surgido todas esas ideas de cambio social, y el campo pues se plantea como el depositario de esos valores tradicionales que había que conservar, ¿no? Y desde esta perspectiva pues surge toda una serie de discursos en torno a la colonización. Aquí tenemos, por ejemplo, una revista que se llama Vida Nueva, en la que aparece muchas veces el torno. Este es el número 2, que se publica en 1956. Eran unas hojitas, se llaman hojas de comunicación, que se le daba a los colonos. Yo no sé si alguien de aquí puede recordar que le llegara, no lo sé, yo la he encontrado en la biblioteca del Ministerio de Agricultura. Y bueno, pues tiene una sección que se llama España está en los pueblos, y que le dedica pues cada número a un pueblo diferente. Y en este segundo número el pueblo elegido es el torno, ¿no? Y creo que es interesante ver cómo describe esa revista, porque esa revista representa al Estado, es una publicación del Instituto Nacional de Colonización, presenta bueno, pues pueblos nuevos, de moderna arquitectura, a los que se les imbuye un estilo de vida ajustado a unas normas rigurosas de higiene y a una conciencia superior de la propia existencia, de la vida humana. Pueblos blancos sobre la tierra ocre, alegres, signados ya para siempre por la savia de la juventud, fuertes, vigorosos. Pueblos engendrados por hombres que han hecho suya la tierra con el mismo amor que han hecho sobre la esposa la familia. Esa familia que continuará la obra del primer colono, que es como si dijésemos el descubridor. Esta retórica está presente en todo el mundo, una retórica muy paternalista que bueno, pues, plantea al instituto como un padre, al instituto y a Franco, ¿no? Como un padre protector que protege y que cuida a esas familias de colonos, y esas familias en las que debe haber bueno, pues un orden establecido y que en los pueblos de colonización es donde se manifiesta más claramente, porque precisamente se crea un espacio muy concreto. Aquí, por ejemplo, pues, es muy curioso, ¿no? Leer que cuando está en la iglesia, ¿no? La escuela, dice: todo es sencillo en el torno, la espectacularidad es cosa que no va con el nuevo estilo. Importa mucho más la alegría sana y el desenvolvimiento que las actitudes solemnes protocolarias. Los colonos, para ser buenos vecinos, han de dialogar lisa y llanamente y ofrecerse su pan y su vino como Dios manda, pues no en vano saben unos y otros que la hija que le nazca a esta familia será para el hijo de aquella otra que vive en la acera de enfrente o en la última casa del pueblo, que para eso se reúnen a la salida de misa y en la plaza los domingos de fiesta de guarda, los mozos y las mozas, ¿no? Bueno, pues esta idea del pueblo pues como una sociedad armónica, ideal, donde todas las familias van a vivir una vida idílica, ¿no? y que se presenta con todos los discursos, ¿no? de esta fecha. La colonización es un proyecto bueno, dirigido fundamentalmente a los hombres, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el hombre y la colonización, una cantidad de estudios. Bueno, hombre, podemos entender que se refiere a la humanidad, pero si lo leemos veremos que son aquellos colonos los encargados de hacer pues, todo aquello que tiene importancia en la colonización, ¿no? Toda la actividad económica, toda la actividad productiva, ¿no? Y bueno, pues es algo que queda representado y que podemos ver cuando nos acercamos a fuentes históricas como son las fotos. Bueno, pues tenemos fotos tan simbólicas como el acto de entrega de llaves, el acto de inauguración de los poblados, que, bueno, pues si pensamos quién aparece en la foto y quién no aparece, pues podemos pensar que aparecen solamente los hombres. Incluso, a pesar de que es un proyecto que en la selección de colonos va dirigido a los hombres, hay casos de mujeres que, ahora veremos que entran ellas en la colonización porque son viudas, pero siempre tienen que tener hijos que trabajen la tierra y que son los que aparecen en la foto. Aquí tenemos, por ejemplo,
el pueblo el proyecto de colonización del Torno, que recoge esa selección de colonos. Ya sabéis que para entrar en el pueblo los colonos pasaban por un proceso de selección. En este caso, en el Torno había ya colonos aquí, lo que explicó ayer Pedro. Bueno, pues dentro de esas normas, que luego, un año después, el Instituto Nacional de Colonización va a recoger y va a sistematizar, el Torno lo hace un poco antes, porque es un pueblo tan prematuro, digamos. En 1942 aparecen normas y en ellas pues, se detalla que para ser colono pues, tiene que ser un hombre casado viudo que aporte a la parcela 2,5 jornales útiles, ¿no? Jornales útiles se entiende por la cantidad de trabajo, de jornada, la capacidad de trabajar de estas personas, y se computan estas unidades de trabajo según esta tabla, ¿no? El varón de 18 a 60 años, bueno, lo pongo en un esquema que se ve mejor ahí. El varón de 18 a 60 años sería una unidad, y luego, pues, el más pequeño es, si es un niño, pues tiene el 0,50, y una mujer de 14 a 50 años, pues equivale a un 0,25, un cuarto del valor entendido en capacidad de trabajo. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque la mujer, dentro de ese orden claramente establecido que se plantea, a la mujer se le adscriben otras tareas, que no son otras tareas que quedan muy bien recogidas en esta frase, que aparece también en ese documento, y que dice que no se considerará a la mujer en cada familia de los trabajos de la casa capaz de rendir trabajo útil. Fijaos el vocabulario como plantea que las mujeres no son capaces de rendir trabajo útil. Trabajo útil se refiere al trabajo agrario. El trabajo que les corresponde a la mujer precisamente es el de ser ama de casa, como se ve en esa portada, ¿no? Que plantea ese orden claro. La mujer dentro del espacio privado, el espacio doméstico, y el hombre fuera, dedicado a las tareas productivas. Bueno, esto se inscribe, ya digo, dentro de un proyecto, que es el proyecto franquista, el Estado franquista, que lo que plantea es la necesidad de hacer que las mujeres vuelvan a casa, porque ese desorden que había traído la República, ¿no? Sacando a las mujeres del hogar, había que deshacerlo y evitar que las mujeres se convirtieran en esas perversas mujeres independientes, libres, modernas, que andaban por la ciudad y que no estaban recogidas dentro de ese modelo familiar. Y bueno, pues se retoma por ejemplo, una encíclica papal que plantea que hay que saltar el sometimiento ciego de la mujer al marido. Hay que liberar a la mujer de la fábrica y del taller, porque se entiende que es algo negativo el hecho de que las mujeres trabajen y se ganen su propio dinero. Se plantea pues, que el marido puede oponerse a que la mujer perciba por sí su propio trabajo. Y, bueno, toda una serie de medidas que lo que vienen a hacer es desincentivar el trabajo femenino, el trabajo, que lo que hace el trabajo es dar independencia económica y, por tanto, un cambio social muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres deberían dedicarse en esta sociedad a la casa, ¿no? A esas casas, que en el caso de la colonización se ve muy claro, esas nuevas viviendas que van a ser, bueno, pues van a necesitar nuevas amas de casa. Hay que hacer que el campo progrese, este proyecto colonizador, un proyecto que quiere hacer prosperar al campo, pero ese progreso se entiende dentro de esta clave, dentro de la idea de que hay que urbanizar el campo, y urbanizar no me refiero solo a construir casas, sino además llegar en valores urbanos, valores de socialidad urbana al campo. Y eso se ve muy claramente como bueno, pues se dan, por ejemplo, este es un curso que se llama un curso de hogar rural, que lo que hacen es enseñar a las mujeres a usar. Fijaos, es muy curioso, porque hoy en día parece que enseñar a usar una casa es algo que no hace falta hacer, pero cuando hablamos de
personas que vivían en chozas, que tenían una forma de vida muy diferente y que no estaban acostumbradas a tener, pues, por ejemplo, habitaciones o tener una cocina, o incluso más adelante tener un baño. Bueno, pues se dan cursos que enseñan a la mujer a usar y a inculcar en el ánimo de estas nuevas amas de casa un orden y una forma de ser en consonancia con el nuevo ambiente creado por la obra colonizadora, ¿no? Ese nuevo ambiente, ya digo, de orden y de jerarquía de género, jerarquía de poder también. Y para ello, bueno, pues se crean toda una serie de cursos en los que participa, pues, fundamentalmente la organización de Falange, sección femenina, una organización de encuadramiento político, social y formativo, que establece una relación profundísima con el Instituto Nacional de Colonización y que bueno, pues se desarrolla a través de cátedras, estas cátedras que iban por los pueblos formando a las mujeres, formando a las niñas y enseñándolas, bueno, pues esas tareas que ya digo, ahora mismo nos parece raro, pero había que enseñar a las mujeres a valores nuevos, ¿no? a desarrollar esos valores de la domesticidad que se basaban, pues, en la higiene, en el cuidado de los niños desde principios modernos de puericultura, pero también, por ejemplo, la decoración de la casa, todas esas cosas que en las chozas, si pensamos, pues no era algo que estuviera presente, y ahora pues se enseña a la mujer a coser, se enseña a practicar, pues, toda esa nueva feminidad que el Estado franquista desea para las mujeres, ¿no? Aquí, bueno, pues muy importante también la labor que se hace con las niñas, con estos cursos de verano, estos albergues en los que muchas niñas, bueno, pues también tuvieron la oportunidad de viajar y salir por primera vez de los pueblos, pero eran cursos, pues, siempre con este objetivo de encuadrarlas políticamente, enseñarles cómo debían ser, ¿no? Cómo debían ser esas nuevas mujeres y cómo no debían ser, porque todo lo que estoy planteando crea un modelo positivo, pero sobre todo actúa atacando o destruyendo otro modelo, el negativo, que es el que no debe ser una mujer. Una mujer no debe ser independiente, no debe ser una mujer libre, ¿no? Debe ser una mujer de su casa. Entonces, desde pequeñita se le va creando pues, estos cursos que crean esos valores. Ahí tenéis, por ejemplo, una documentación interna de sección femenina donde se dice que a las niñas de colonización hay que enseñar las colonas, creen que en 19 se señala que todas las enseñanzas, fijaos, van a ir dedicadas, pues, a las posibilidades de aplicación a las necesidades del hogar y cultivando con cariño la finura y delicadeza de sentimientos y la religiosidad sentida y practicada, que si la mujer es buena y sabe hacer un templo de su hogar, no necesita ser doctora para guiar a los suyos, derrochando amor por los senderos del bien y de la cultura, ¿no? Todo ese modelo que se plantea la escuela, ya digo, esa escuela separada para niños y niñas, donde en los niños también se crea valores de masculinidad, solo que me estoy centrando en las mujeres porque era aquello que más necesitaba el régimen reeducar, ¿no? Pero en los niños también se crean esos valores de cómo tiene que ser un niño, un futuro hombre español, colono, que debe dedicarse, pues, a ser un buen español y marido y esposo. Esto, pues más de lo mismo, se van a crear institutos de enseñanzas profesionales donde se habla de esa elevada misión de orden espiritual y social que en la perfecta vida cristiana corresponde al sexo femenino, encargado de defender los valores tradicionales de la familia. No lo leo entero porque es largo, pero esa idea, ¿no? Todo el rato se repite que los valores tradicionales de familia son aquellos que corresponden a la mujer, ¿no? Y es algo que en toda la configuración del poblado, pues, se ve, ¿no? El centro cívico, por ejemplo, una cuestión: la primera mujer alcaldesa en España había llegado a serlo en 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera, un proceso que era imparable, el acceso de las mujeres al espacio político, al espacio público. Con el franquismo todo esto se para y evidentemente las instituciones van a estar representadas únicamente por hombres, ¿no? Un proyecto que
no podemos obviar que trabaja en plena adscripción a los valores católicos, ¿no? Fijaos este otro artículo de la revista Colonización, que dice que el Instituto Nacional de Colonización trabaja sin descanso por hacer de su obra colonizadora una obra misionera, hasta el punto de que en pocas de las construcciones de la España de Franco, como en esta, se puede evidenciar la verdad de la frase reveladora del caudillo: por la patria, el pan y la justicia bajo el imperio de la ley de Dios. Ya vimos ayer, ¿no?, la importancia que tienen las iglesias en todos los pueblos de colonización. Esas torres que son siempre las construcciones más altas de todos los pueblos, que deben guiar y que deben actuar como un faro, ¿no?, de toda la población. Esto lo vimos ayer también en este retablo. Y esa idea de la iglesia, ahí tenemos una foto de mis abuelos, es lo que la iglesia se convierte en ese espacio que regula la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Solo la boda es ese evento para el que se prepara a las mujeres, y solo a partir de que sean mujeres casadas van a ser mujeres realizadas, ¿eh? Si no lo son, pues van a ser pues, las solteras, las solteronas, y va a ser un fracaso, ¿no?, del vida. También es curioso cómo los espacios, ¿no?, los espacios del ocio se regulan de manera que los bares, los espacios donde la gente va a beber una copa de vino, pues son espacios solamente masculinos, ¿no? El hecho de que una mujer entrara en el bar, bueno, seguramente sería raro. Y bueno, ya aquí algunos ejemplos también de esa revista, de esas hojas de colonización que ya digo que llegaban a los colonos, y en lo que se repetía continuamente ese mensaje de cómo debía ser la mujer, ¿no? Hay que aprovechar bien el tiempo y aprender a hacer muchas cosas, ser buena ama de casa. Por ejemplo, en el que se educa a las niñas, ¿no? En la clase de gimnasia las niñas aprenden a obedecer la voz de mando y moverse rítmicamente, pero al mismo tiempo no falta tampoco tiempo para la labor, ¿eh? Se hace gimnasia, pero sobre todo la labor desde pequeñitas tenían que estar cosiendo, tenían que estar con esa idea en la cabeza de que su labor era la casa, ¿no? Aquí es una sección de esta revista que se llama Entre Nosotras y que solamente habla de recetas de cocina, trucos para ser buena ama de casa, el orden, la limpieza, la armonía eran sus tareas. Incluso también creo que es importante destacar dentro del resto de páginas de esta revista hay secciones de humor, secciones infantiles en las que aparecen chistes, cómo esos chistes van creando esa cultura dominante de cómo debe ser una mujer y qué percepciones, qué subjetividades en torno a lo femenino se crean, ¿no? Y, por ejemplo, esta es un chiste que plantea, dice, un hombre con otro hombre con su bebé en brazos y dice, es el vivo retrato de su madre, se pasa 3 horas hablando y no dice nada. Como la mujer es como charlatana, ese modelo de mujer que todo lo que dice pues no tiene importancia porque es una mujer, ¿no? Y eso pues se institucionaliza, porque es una revista que financia el Estado y que reparte a los colonos y que va creando mentalidades. Una mentalidad que no es nueva, que ya estaba ahí de mucho tiempo atrás, pero que ahora pues se apuntala. De nuevo, fijaos, esta es muy fuerte. Plantea esto, una escena, un hombre con un hacha corriendo detrás de su esposa y al lado hay 2 señoras sentadas que observan la escena y comentan: Ernesto da la sensación de que es un hombre algo violento, ¿verdad? Y lo plantea como un chiste, es un chiste y va el tío con el hacha detrás de ella y ella va corriendo despavorida, y es algo que está legitimado socialmente, ¿no? Esas eran las revistas que se daban a los colonos, ¿no? Y bueno, después de hablar de cómo se crean estos discursos, para terminar quería acercarme a cuál era la realidad, porque una cosa son los discursos que plantea el régimen y otra cosa es la realidad, ¿no? Esa idea de que las mujeres, fijaos, esta es muy fuerte, plantea una escena, un hombre con un hacha corriendo detrás de su esposa y al lado hay 2 señoras sentadas que observan la escena y comentan: Ernesto da a veces la sensación de que es un hombre algo violento, ¿verdad?
aquí lo planteo como un chiste, es un chiste y va el tío con el hacha detrás de ella y ella va corriendo desfavorida y es algo que está legitimado socialmente, ¿no? Estas eran las revistas que se daban a los colonos, ¿no? Y bueno, después de hablar de cómo se crean estos discursos, para terminar quería acercarme a cuál era la realidad, porque una cosa son los discursos que plantea el régimen y otra cosa es la realidad, ¿no? Esa idea de que las mujeres no trabajaban, que se dedicaban solo a la casa. Bueno, pues si atendemos solo a los discursos del régimen, creeremos que es así, pero no podemos quedarnos solo con eso, sino mirar, y en este caso tenemos la posibilidad de llevar a cabo esta labor importantísima de historia oral, que Sonia inició en su libro, ¿no? Y recoger esos testimonios orales que hablan de la historia del pueblo, ¿no? Y bueno, traigo aquí algunos fragmentos, no he puesto ni de quiénes son ni nada, sino fragmentos de entrevistas que he hecho aquí, alguna gente está por aquí, que hablan, pues responden a esa pregunta de si las mujeres trabajaban, ¿no? Y todas las personas que he entrevistado me han dicho que sí, que las mujeres pues trabajaban en el campo, que, bueno, como muestran las fotos, ¿no? Trabajaban, iban al campo, labraban, cogían remolacha, ¿no? Incluso ya decía antes, dentro de la lista de colonos, a pesar de que la selección va dirigida a hombres, hay mujeres que se habían quedado viudas y que, bueno, pues luchan por conseguir un espacio en estos pueblos de colonización y convertirse en colonas y sacar adelante a su familia ellas solas. Y bueno, pues es algo que se repite, ¿no? Fijaos, las mujeres trabajaban en el campo, por ejemplo, este testimonio que habla de que el padre pues traía tres mujeres, la cosa estaba muy negra, y que si salía una peronada de lo que fuera, pues ella iba a trabajar, ¿no? O aquí, ¿no? Que otro testimonio de otra mujer que llegó en 1953 y que cuenta que iba siempre a la parcela a trabajar desde niña, ¿no? Con lo cual vemos esa disonancia entre los discursos y la realidad, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, ya termino con esto, no sé cómo ir de tiempo, quizás me he pasado. Quería terminar con este testimonio de alguien a quien entrevisté también aquí y que creo que es muy representativo, ¿no? De eso que decía, de cómo ese modelo de mujer, que habrá personas, que me consta que hay personas actualmente en la sociedad de hoy que creen que es positivo, ¿no? Pero es un modelo de mujer que, ya digo, si hay mujeres que quieren dedicarse a esas tareas y ser solamente esposa y madre, pues muy bien. Lo que pasa es que el régimen actuaba negando la posibilidad a todas aquellas mujeres que teníamos las aspiraciones de la vida y que querían llevar a cabo pues otra forma de vida, ¿no? Por ejemplo, este testimonio que me emocionó mucho cuando lo escuché, ¿no? Porque decían que, bueno, pues los padres decían que a una mujer no le hacía falta, que para casarse tener hijos no le hacía falta saber, ¿no? Eso era hablando del colegio, ¿no? Decía, habían ido a la escuela. Y hablaba de que los hermanos sí que tuvieron estudios, pero ella pues no pudo acceder porque tuvo que empezar a trabajar desde muy pequeñita y me decía que siempre le había gustado aprender y que tenía una bola del mundo. Cuando me dijo esto de la bola del mundo, pues me pareció muy emocionante, ¿no? Porque ese interés por aprender, por plantear una vida diferente, una vida en la que no solo se redujera a ser esposa y madre y que el sistema pues les había negado, ¿no? Y bueno, pues con ello quiero rendir homenaje, ¿no? A todas esas mujeres que negaron otras aspiraciones, otras vidas posibles y que trabajaron muy duro a pesar de no haber sido reconocidas y de ese poco reconocimiento que creo que hay que hacerle, ¿no? Así que ya termino. Gracias. Bueno, yo no sé, tengo buena onda. ¿Alguien quiere hacerle a la
que claro lo has hecho, Laura. Muchísimas gracias. Le damos otro aplauso, por favor. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro segundo ponente. Yo decía al principio, me voy a poner por aquí. Yo decía al principio que está con... La selección va dirigida a hombres. Hay mujeres que se habían quedado viudas y que, bueno, pues luchan por conseguir un espacio en ese pueblo de colonización y convertirse en corona y sacar adelante a su familia ya solas. Y bueno, pues es algo que se repite, ¿no? Fijaos, las mujeres trabajaban en el campo, por ejemplo, este testimonio que habla de que el padre pues traía tres mujeres, la cosa estaba muy negra, y que si salía una peona de lo que fuera, pues ella iba a trabajar, ¿no? O aquí, ¿no? Que otro testimonio de otra mujer que llegó en 1953 y que cuenta que iba siempre a la parcela a trabajar desde niña, ¿no? Con lo cual vemos esa disonancia entre los discursos y la realidad, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, ya termino con esto, no sé cómo yo de tiempo, que está muy pasado. Quería terminar con este testimonio de alguien a quien entrevisté también aquí y que creo que es muy representativo, ¿no? De eso que decía, de cómo ese modelo de mujer que habrá personas, que me consta que hay personas actualmente en la sociedad de hoy que creen que es positivo, ¿no? Pero es un modelo de mujer que, ya digo, si hay mujeres que quieren dedicarse a esa tarea y ser solamente esposa y madre, pues muy bien. Lo que pasa es que el régimen actuaba negando la posibilidad a todas aquellas mujeres que tenían otras aspiraciones en la vida y que querían llevar a cabo pues otra forma de vida, ¿no? Por ejemplo, este testimonio que me emocionó mucho cuando lo escuché, ¿no? Porque decía que, bueno, pues los padres decían que a una mujer no le hacía falta, que para casarse tener hijos no le hacía falta saber, ¿no? Eso era hablando del colegio, de si había ido a la escuela. Y hablaba de que los hermanos sí que tuvieron estudios, ¿no? Pero ella pues no pudo acceder porque tuvo que empezar a trabajar desde muy pequeñita y me decía que siempre le había gustado aprender, ¿no? Y que tenía una bola del mundo, ¿no? Cuando me dijo esto de la bola del mundo, pues me pareció muy emocionante, ¿no? Porque ese interés por aprender, por plantear una vida diferente, una vida en la que no solo se redujera a esa ser esposa y madre y que el sistema pues, le había negado, ¿no? Y bueno, pues con ello quiero rendir homenaje, ¿no? A todas esas mujeres que negaron otras aspiraciones, otras vidas posibles y que trabajaron muy duro a pesar de no haber sido reconocidas y de ese poco reconocimiento que creo que hay que hacerle, ¿no? Así que nada, ya termino. Gracias.